Atención México, Sheinbaum pulverizó el plan de Trump y dejó a la oposición con la boca abierta, porque mientras ellos rezaban por un gasolinazo, ella ya tenía el escudo armado. Hace exactamente 72 horas, el estrecho de Hormuz, el corredor por donde transita el 20% del petróleo que mueve al mundo entero, se convirtió en zona de guerra. Estados Unidos atacó Irán, los mercados internacionales del crudo entraron en pánico. Y en ese mismo momento, mientras cancillerías enteras recalculaban sus números y economías enteras temblaban ante lo que venía, Claudia Sheinbaum ya tenía el mecanismo activado. No improvisó, no reaccionó, diseñó. Mientras el precio internacional del petróleo escalaba y los analistas de Wall Street pronosticaban un golpe devastador para las economías emergentes, la presidenta de México se plantó frente al país y dijo 3 palabras que ningún gobierno del PRI ni del PAN jamás pudo decir con esta solidez. La gasolina no sube, 24 pesos por litro de Magna, 27 pesos el diésel, precio fijo, blindado, inamovible. Pero aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Sheinbaum no está regalando nada, no está endeudando al país, no está pidiendo prestado para cubrir el hueco. La misma crisis que está destrozando las economías del mundo es exactamente el instrumento que México está usando para blindar a sus familias. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿cómo es posible que el país al que Trump lleva meses presionando, amenazando y arancelando sea el único que llega a esta crisis energética global con un escudo fiscal ya armado, ya funcionando, ya protegiendo a 130 millones de personas? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: ese escudo no se construyó esta semana, se construyó con años de arquitectura silenciosa y hoy, con el mundo en llamas, está demostrando exactamente para qué fue diseñado. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba este país antes. Durante décadas, México tuvo una relación muy clara con los choques energéticos globales. Cuando el precio internacional del petróleo subía, el gobierno de turno enfrentaba una decisión imposible: o trasladaba el alza al consumidor y detonaba inflación, o subsidiaba el precio y reventaba las finanzas públicas. Esa era la trampa, y los gobiernos del PRI y del PAN siempre terminaban cediendo de una forma u otra. A veces subían la gasolina de golpe y desataban protestas, a veces la contenían unos meses y luego la soltaban con un gasolinazo que destruía el poder adquisitivo de las familias justo cuando más lo necesitaban. El manual de siempre, la sumisión de siempre, la dependencia de siempre. México era, en materia energética, exactamente lo que Washington quería que fuera: un país que necesitaba estabilidad externa para funcionar internamente, un país que no podía darse el lujo de tener una posición soberana porque cualquier choque global lo ponía de rodillas. Ese era el diseño. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La cuarta transformación no llegó a improvisar en las crisis, llegó a rediseñar la arquitectura. Lo que Sheinbaum heredó de la primera etapa de la transformación fue una pieza fiscal que en tiempos normales parece técnica y aburrida, pero que en tiempos de guerra geopolítica se convierte en el arma más poderosa que tiene un gobierno soberano: el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPES como variable de ajuste, y el derecho para el bienestar de Pemex como fuente de compensación automática. 2 mecanismos, una arquitectura, un propósito: que ningún choque externo pueda dictar el precio que paga el mexicano en la bomba de gasolina. Los gobiernos del PRI y del PAN tuvieron acceso a estas herramientas, nunca las usaron de esta forma, nunca tuvieron la voluntad política de hacerlo, porque hacerlo significaba proteger al pueblo, y en el viejo régimen el pueblo no era la prioridad. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir: la ruptura que representa Sheinbaum no es solo de política energética, es de lógica de gobierno. Por primera vez en décadas, el Estado mexicano está usando su poder fiscal no para proteger a las élites financieras de la volatilidad, sino para proteger a las familias que llenan el tanque para ir a trabajar. Ese es el cambio real. Ese es el terremoto geopolítico que está ocurriendo debajo de la superficie de una noticia que los medios corporativos
redujeron a un simple anuncio de precios. Se equivocaron de forma catastrófica, y lo más revelador es que cada error que cometieron pareció, en su momento, una decisión perfectamente inteligente. El primero lo cometió Washington. Hace varios meses, la administración Trump relanzó su campaña de máxima presión contra Irán. La lógica era simple y sobre el papel impecable. Presionar a Teherán militarmente generaría tensión en el estrecho de Hormuz, el precio del crudo subiría y ese choque energético global actuaría como una segunda palanca de presión sobre los países que se negaban a alinearse con la agenda de Washington, México incluido. La decisión pareció inteligente, era el manual clásico de la política exterior estadounidense, usar la geopolítica del petróleo para disciplinar a los díscolos. Lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de activar, de forma involuntaria, el mecanismo de compensación fiscal que México ya tenía diseñado, porque cuando el precio del crudo sube, Pemex paga más al Estado mexicano a través del derecho para el bienestar, ese 30% de la producción que la empresa transfiere al gobierno. Washington apretó la palanca energética global y, sin saberlo, le inyectó recursos adicionales al escudo fiscal de Sheinbaum. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió la oposición doméstica, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Semanas antes del ataque a Irán, el PAN, el PRI y sus aliados en los medios corporativos construyeron una narrativa muy específica. El congelamiento de precios de gasolina era insostenible, era demagogia populista, era una bomba de tiempo que iba a explotar justo cuando llegara el primer gran choque externo. Esperaron ese choque con algo que rozaba la satisfacción anticipada. La decisión pareció inteligente, era una apuesta con probabilidades razonables. Los choques energéticos globales históricamente habían destruido todos los intentos latinoamericanos de contener precios de combustibles. Lo que la oposición no calculó era que esa decisión de apostar por el colapso, en lugar de proponer una alternativa, los dejaba sin voz en el momento de la crisis. Cuando el choque llegó, no tenían política que ofrecer, solo tenían la esperanza de que Sheinbaum fallara, y no falló. Ese fue el segundo. El tercero fue el definitivo. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Esta semana, tanto Washington como la oposición tomaron la misma decisión táctica: no hacer nada, no proponer, no construir, simplemente esperar que los mercados hicieran el trabajo que ellos no podían. Esa decisión también pareció inteligente: dejar que la crisis hablara sola, dejar que los números internacionales del petróleo presionaran a Sheinbaum hasta el límite. Lo que ninguno de los dos calculó era que ese silencio estratégico le entregaba a la presidenta el escenario perfecto: sin adversario activo, sin contrapropuesta visible, sin alternativa en el debate público. Sheinbaum actuó en un espacio despejado, anunció, explicó el mecanismo, mostró los números: 20,000 millones de pesos de balance entre lo que entra y lo que sale de tesorería, y se convirtió en la única voz con respuesta concreta en medio del caos global. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el mundo miraba el estrecho de Hormuz, Sheinbaum miraba otra cosa, miraba el tablero completo. Y lo que hay que entender, lo que los medios corporativos nunca van a explicar con esta profundidad, es que la respuesta que la presidenta desplegó esta semana no se construyó esta semana, se construyó en silencio, con precisión de ingeniería, con la lógica de alguien que no gobierna por reacción sino por arquitectura. El primer movimiento fue fiscal, la reducción estratégica del IEPS a las gasolinas. Este impuesto funciona como una válvula. Cuando el precio internacional sube, el gobierno reduce el impuesto que cobra sobre el combustible, absorbiendo el incremento antes de que llegue al consumidor. No es nuevo, pero lo que es nuevo es la disciplina con la que este gobierno lo aplica, sin titubear, sin negociar con los mercados, sin enviar señales de que existe un punto de quiebre. El mensaje para los mercados fue claro: no hay punto de quiebre. El segundo movimiento fue estructural, el derecho para el bienestar de Pemex. Este mecanismo, ese 30% de la producción que Pemex transfiere al Estado mexicano, se convierte en escudo automático cuando el precio del crudo sube. A mayor precio internacional, mayor ingreso para el gobierno.
A mayor ingreso para el gobierno, mayor capacidad de compensar la reducción del IEPS. Es un circuito cerrado de soberanía energética. La crisis alimenta el escudo protege al pueblo. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue comunicacional y fue el más poderoso de los tres. Sheinbaum no esperó a que la inflación llegara a los titulares, no esperó a que las gasolineras empezaran a subir precios, actuó antes, anunció antes y en ese anuncio anticipado envió un mensaje que no iba dirigido solo a los mexicanos, iba dirigido a Washington, a Wall Street, a los mercados que especulan con el miedo. El mensaje era: México no entra en pánico, México ya tiene la respuesta lista. Cuando dijo: no podemos permitir que suba el precio de los combustibles, cada frase fue calculada. No podemos permitir no es una declaración de deseo, es una declaración de política de Estado. Es la diferencia entre un gobierno que ruega a los mercados y un gobierno que les impone condiciones. Eso es soberanía, no como discurso, como política ejecutada en tiempo real. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque mientras Sheinbaum ejecutaba estos tres movimientos, algo más estaba ocurriendo en paralelo. Algo que los medios no conectaron con la crisis del petróleo porque aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. En ese mismo periodo, la presidenta anunció una inversión de más de 20,000 millones de pesos para el saneamiento de los ríos Atoyac, Tula y Lerma Santiago, el sistema que abastece de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a 25 millones de personas en 10 estados. Un gobierno que solo reacciona a las crisis no hace eso simultáneamente. Un gobierno que tiene un plan de largo plazo, sí, y entonces el movimiento aterrizó y el adversario acusó el golpe. La reacción de la oposición fue exactamente lo que se esperaba de quienes no tienen respuesta. El silencio incómodo mezclado con la crítica sin sustento, sin propuesta alternativa, sin cifras propias, sin política energética que ofrecer. Solo la esperanza frustrada de que Sheinbaum hubiera fallado. No falló. En cambio, lo que ocurrió fue esto. El precio de la gasolina se mantuvo en 24 pesos por litro en todo el territorio nacional. El diésel se mantuvo en 27, en un momento en que el precio internacional del crudo escalaba por el conflicto en el estrecho de Hormuz. México era, literalmente, uno de los pocos países en el mundo donde el precio en la bomba no se movió. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme, porque detrás de ese precio fijo hay un trabajador que sale a las 5 de la mañana a llenar el tanque de su camioneta para llegar a la obra. Hay una madre que lleva a sus hijos a la escuela en un carro que le costó años de trabajo pagar. Hay un pequeño empresario que mueve mercancía entre ciudades y que necesita saber que su costo de flete no va a colapsar esta semana. Esos son 130 millones de personas protegidas de una crisis que ellas no crearon, que no pidieron y que no tenían por qué absorber. Y aquí es donde el plan completo se revela. Hubo una voz que en medio de todo esto pidió lo contrario. No vamos a nombrarla, pero sí vamos a describirla. Es la voz del viejo México, la que siempre aparece en los momentos de crisis para decir que lo mejor es ceder, ajustarse al mercado, dejar que los precios se corrijan solos, alinearse con Washington para evitar fricciones. Es la voz de los que confunden la rendición con la prudencia. Esta semana esa voz no tuvo eco, porque el pueblo de México ya sabe distinguir entre los que gobiernan para las familias y los que gobiernan para los mercados. Y mientras tanto, en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus insistía en que el gobierno federal no estaba poniendo recursos en el sistema de agua del estado. Los datos lo desmintieron en tiempo real. La primera etapa del proyecto Lerma Santiago tiene un 90% de avance, con 6 plantas de tratamiento intervenidas, 26 kilómetros de colectores construidos y más de 2,800 hectáreas reforestadas. Todo financiado por la Federación, 2 frentes, una misma lógica. Soberanía energética, soberanía hídrica, construidas en silencio, demostradas en crisis. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. No es el precio de la gasolina, es lo que el precio de la gasolina revela. Cuando Sheinbaum anunció que la Magna se mantiene en 24 pesos y el diésel en 27, los medios corporativos lo cubrieron como una nota de economía doméstica.
un anuncio de precios, una decisión administrativa. Se equivocaron de forma catastrófica. Lo que realmente estaban viendo era el funcionamiento en tiempo real de una arquitectura de soberanía que lleva años construyéndose, y para entenderla completa hay que ver las tres piezas que la componen. La primera pieza era el IEPS como válvula de ajuste fiscal. Sin ella, el resto no funciona. El impuesto especial sobre producción y servicios es el mecanismo que permite al gobierno absorber el incremento del crudo antes de que llegue al consumidor. Pero lo que hace poderosa a esta pieza no es su existencia. Todos los gobiernos anteriores la tuvieron, sino la voluntad política de usarla sin vacilación, sin negociar con los mercados, sin buscar un punto de equilibrio que siempre termina perjudicando a las familias. Sheinbaum la activó de inmediato, sin anuncio previo de que existía un límite, sin señal de que había un precio del crudo que la haría ceder. Esa certeza es en sí misma un instrumento de política económica. La segunda pieza era el derecho para el bienestar de Pemex. Juntas, estas dos piezas crean algo que no existía en la política energética mexicana anterior: un circuito de autocompensación. Cuando el precio internacional sube, Pemex paga más al Estado, ese 30% de la producción que transfiere al gobierno federal. Ese ingreso adicional financia la reducción del IEPS. El choque externo se convierte en su propio antídoto. A la fecha, ese balance representa alrededor de 20,000 millones de pesos entre lo que entra y lo que sale de tesorería. No es deuda, no es déficit, es arquitectura fiscal funcionando exactamente como fue diseñada. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La tercera pieza es la que nadie vio: el saneamiento de ríos como segunda capa de soberanía. En el mismo periodo en que Sheinbaum blindaba los precios del combustible, anunciaba una inversión de más de 20,000 millones de pesos para recuperar los ríos Atoyac, Tula y Lerma Santiago. 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios. El sistema que abastece de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, con un 90% de avance en su primera etapa. ¿Por qué es esto parte del mismo plan maestro? Porque un gobierno que solo apaga incendios no construye infraestructura hídrica en paralelo a una crisis energética global. Solo un gobierno que tiene una visión de soberanía integral, energética, hídrica, alimentaria, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y aquí es donde el Loop 2 abre una dimensión que ningún noticiero conectó. ¿Qué pasa cuando el mundo empiece a pelear no solo por el petróleo, sino por el agua? México acaba de demostrar que tiene una presidenta que ya está pensando en esa guerra, que ya está construyendo el escudo para esa próxima batalla. Mientras Washington pelea en el estrecho de Hormuz, Sheinbaum está saneando el Lerma Santiago. Eso no es administración, es visión de Estado, lo que los medios de siempre no te van a decir. La 4T no está gobernando para el ciclo noticioso, está gobernando para las próximas décadas, y esa diferencia de horizonte temporal es exactamente lo que separa a este gobierno de todos los que vinieron antes. Detente un segundo y procesa lo que eso significa en 3 dimensiones. Primera dimensión, lo que esto significa para el ciudadano mexicano. Hay un trabajador en Ecatepec que esta semana llenó su tanque en 24 pesos el litro. Hay una familia en Guadalajara que va a tener agua más limpia porque el Lerma Santiago está siendo saneado. Hay un transportista en Monterrey que no tuvo que ajustar sus tarifas de flete porque el diésel se mantuvo en 27 pesos. Esos son decisiones de política pública que se sienten en el cuerpo, en el bolsillo, en la mesa de cada familia. La inflación en México no se disparó esta semana. Mientras economías comparables absorbían el shock del crudo, el índice de precios al consumidor mexicano no recibió el golpe que los mercados anticipaban. Eso no es coincidencia, es política ejecutada. Segunda dimensión, lo que esto significa para México como nación. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. México acaba de demostrar algo que tiene implicaciones directas en cada mesa de negociación donde este país está sentado hoy. Le demostró a Washington que la presión energética no funciona como palanca de coerción contra este gobierno. Le demostró a los mercados financieros internacionales que México tiene capacidad de absorción de choques que ningún modelo de riesgo estaba calculando correctamente. Le demostró a sus propios ciudadanos
que el Estado mexicano puede protegerlos de fuerzas que están muy por encima de sus cabezas. Y eso cambia el peso específico de México en cualquier negociación, porque un país que no puede ser presionado energéticamente es un país con una posición de negociación radicalmente distinta. Un país que no necesita mendigar estabilidad externa es un país soberano en el sentido más concreto y menos retórico de la palabra. Tercera dimensión, lo que esto significa para el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo, porque lo que Sheinbaum está demostrando esta semana no es solo una política doméstica de precios de combustible, es un modelo, es la demostración práctica de que un país del sur global puede diseñar mecanismos de soberanía energética que lo desacoplen de la volatilidad que las potencias hegemónicas generan con sus propias guerras. Brasil lo está viendo, Colombia lo está viendo, los países del Caribe que dependen de importaciones energéticas lo están viendo. México no solo ganó para México, ganó para todos los que algún día quieran intentar lo mismo. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, lo resumió en los hechos. 280 empresas inspeccionadas, 56 millones de pesos en multas, 8 clausuras, más de 3,000 kilómetros de cuencas recorridas. Eso no es discurso de soberanía, es soberanía ejecutada metro a metro, kilómetro a kilómetro, litro a litro. Y entonces la presidenta habló, no para calmar mercados, no para tranquilizar a los analistas de Wall Street, no para enviar señales de moderación a Washington, habló para el pueblo de México y cada palabra fue un mensaje codificado. Dijo exactamente esto. No podemos permitir que suba el precio de los combustibles y vamos a seguir manteniendo la gasolina en 24 pesos y el diésel en 27. 4 palabras al inicio que lo dicen todo. No podemos permitir. Cuando dijo no podemos permitir, no estaba hablando solo de precios de gasolina. Estaba enviando un mensaje directo a los mercados especulativos, a Washington y a la oposición doméstica. Este gobierno no negocia el bienestar de las familias mexicanas como variable de ajuste. No existe el escenario en que ese precio suba porque los mercados lo piden. No existe. Eso no es la declaración de un político buscando popularidad. Es la declaración de una estratega que sabe que la credibilidad de la política de precios depende precisamente de que nunca haya ambigüedad sobre la voluntad de sostenerla. Luego dijo, eso tiene que ver con controlar la inflación y con no afectar la economía de las familias, sobre todo de las que menos tienen. Cuando dijo sobre todo de las que menos tienen, no estaba hablando a la clase media que sigue las mañaneras. Estaba enviando un mensaje a los 40 millones de mexicanos que viven con menos de lo que cualquier analista financiero consideraría suficiente. Les estaba diciendo, ustedes son la primera línea de protección de esta política, no la última, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era lo que esa declaración le decía a la oposición interna, a los que pedían dejar que los precios se liberalizaran, a los medios corporativos que escribieron columnas sobre la inevitabilidad del gasolinazo, a los economistas del viejo régimen que construyeron modelos demostrando que el congelamiento era insostenible. Les dijo, sin nombrarlos, que estaban equivocados, no con un argumento, con un hecho. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Porque hay una pregunta que la oposición no se atreve a hacer en voz alta. Una pregunta que los analistas de Washington están susurrando en sus reuniones privadas. Una pregunta que este canal sí va a formular con toda claridad. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el escudo? El mecanismo funciona hoy, funciona con el precio actual del crudo, con el nivel actual de producción de Pemex, con el volumen actual de exportaciones. Pero Pemex tiene un declive productivo documentado. Sus exportaciones son, como la propia Sheinbaum reconoció, pocas. Y si el conflicto en el estrecho de Hormuz se prolonga más allá de las semanas que Washington calculó, si el precio del crudo escala a niveles que los mercados no anticiparon, el balance de 20,000 millones de pesos puede tener presión. Esa es la pregunta real y tiene una fecha asociada. La próxima revisión de los estímulos fiscales al IEPS y la capacidad de Pemex de sostener su aportación al derecho para el bienestar
van a ser los dos indicadores que hay que mirar con precisión quirúrgica en los próximos 60 días. México llegó a este momento con un mecanismo diseñado, probado y funcionando. Ahora tiene algo más, la credibilidad internacional de haberlo usado en tiempo de crisis global sin titubear. Y lo que se viene en ese horizonte de 60 días va a exigir algo que ningún gobierno anterior tuvo: la combinación de disciplina fiscal, voluntad política y capacidad técnica para sostener la soberanía energética bajo presión prolongada. ¿Sheinbaum lo tiene? Los últimos 72 horas sugieren que sí, pero en el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso. La capacidad real de Pemex para sostener el derecho para el bienestar si el conflicto en Hormuz se prolonga, qué umbrales de precio del crudo empiezan a tensionar el mecanismo y qué movimiento estratégico tiene ya listo Sheinbaum para ese escenario. Porque lo que está a punto de pasar en los mercados energéticos globales va a cambiar el tablero completo y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Vamos a cerrar con lo que realmente ocurrió esta semana. No con los titulares, con la verdad detrás de los titulares. Primero, lo que ocurrió. Estados Unidos atacó Irán. El estrecho de Hormuz entró en tensión. El precio internacional del petróleo escaló. Y en ese momento de caos global, el gobierno de México activó su mecanismo de soberanía energética y mantuvo la gasolina en 24 pesos y el diésel en 27, sin endeudamiento, sin déficit, usando los ingresos extraordinarios que el propio alza del crudo generó para Pemex como escudo de compensación fiscal. 20,000 millones de pesos de balance, 130 millones de personas protegidas. Segundo, ¿cómo ocurrió? No fue una reacción de emergencia, fue la activación de una arquitectura construida con anticipación, el IEPS como válvula de ajuste, el derecho para el bienestar de Pemex como fuente de compensación automática, y la decisión comunicacional de anunciar antes de que la crisis llegara a los surtidores, enviando una señal inequívoca a los mercados: México no entra en pánico. En paralelo, 20,000 millones de pesos más invertidos en el saneamiento de los ríos más contaminados del país, 25 millones de personas beneficiadas, dos frentes de soberanía abiertos simultáneamente, energética e hídrica. Porque este gobierno no gobierna para el ciclo noticioso, gobierna para las próximas décadas. Tercero, ¿por qué importa? Porque lo que México demostró esta semana no es solo que puede proteger el precio de la gasolina, es que puede desacoplarse de la volatilidad que las potencias hegemónicas generan con sus propias guerras. Es que el patio trasero se convirtió en potencia, es que la soberanía de México ya no es un discurso de tribuna, es política ejecutada en tiempo real, bajo presión real. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Cada suscripción le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo y dinos en los comentarios. ¿Crees que Trump tiene una respuesta real para un México que ya no puede ser presionado energéticamente? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo abajo, porque esta comunidad entiende lo que está en juego. México ya no está solo. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?